El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas. Bueno, ¿a quién se le ocurre un domingo a las 8 de la mañana? Bueno, en fin. Padre está loco. Bueno, gracias por el esfuerzo. Gracias por el esfuerzo. Por participar de la celebración eucarística aquí a las 8 de la mañana. Bueno, toda la intención de la palabra de Dios se resume en la introducción que hace nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio a la parábola que hemos escuchado en este día de este juez injusto, ¿de acuerdo? O lo pregunté ayer en la misa del Grupo Reina de la Paz, lo pregunto hoy. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que tenemos que aprender a orar sin desfallecer. Atanasio lleva el 50% de la respuesta, que hay que orar sin desfallecer. Y la otra cuestión, sin desfallecer, es con perseverancia y con constancia. Y lo otro que dice que hay que orar siempre, siempre. Es lo que dice la introducción del Evangelio, para que los discípulos entendieran, para que comprendieran que hay que orar siempre y sin desfallecer, les transmite esa parábola. ¿De acuerdo? Entonces el tema de este 29º domingo del tiempo ordinario pues tiene que ver con la oración. ¿De acuerdo? La oración. Claro, no solamente debemos considerar la oración como la práctica de la oración, sino que hay que definirla en su concepto, pues evidentemente, ¿no? Pues mucho más amplio y mucho más concreto, ¿de acuerdo? Porque la oración en sí es, podríamos decirlo, una relación de comunión, de amor con Dios. ¿De acuerdo? No sé, si una relación de amor se podría pensar, ¿no?, que una relación de amor sea siempre y con perseverancia y sin desfallecer. Se lo preguntaría a Cristóbal. Cristóbal, ¿tú quieres a tu mujer siempre y sin desfallecer? Padre, son las 8 de la mañana, no me haga preguntas, por Dios, ¿no? Siempre y sin... Si de algún modo consideramos el amor en su esencia, diríamos que cuando uno ama, ama siempre. Si uno le pregunta, ¿no?, se te va a preguntar, ¿no?, a cualquiera: ¿amas a tus hijos? Siempre, siempre los quiero. Pero a lo mejor la práctica de ese amor se concreta en diversas situaciones cotidianas. Pero aunque estés trabajando, aunque estés durmiendo, tú siempre amas a tus hijos. Y haces un esfuerzo constante y perseverante por amarles. ¿No es así? Pues vamos a intentar trasladar esto a la relación con Dios. ¿De acuerdo? Si lo que define la oración es esa comunión con el Señor pretende que esa comunión se prolongue a lo largo de todo nuestro día, a lo largo de toda nuestra vida. ¿De acuerdo? Si esa relación con Dios es fuerte, si esa presencia de Dios en nuestra vida es constante y perseverante, ¿qué le pasa a nuestro organismo espiritual? Que nuestro organismo espiritual se fortalece.
Y al fortalecerse ese organismo espiritual, vamos a tener mucha más sabiduría e inteligencia espiritual, vamos a tener mucha más fortaleza en nuestra voluntad y vamos a tener mucho más orden en nuestro corazón. Porque a lo que conlleva esa vida de oración en ese sentido amplio, ¿no?, que conlleva fundamentalmente esta comunión con Dios, pues lo que trae consigo la oración es el fortalecimiento de la vida de la gracia en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que hacemos que el Espíritu Santo actúe y se dinamice en lo profundo de nuestro corazón. De ahí la importancia, porque ya sabemos que nosotros no nos vamos a salvar o no vamos a alcanzar la vida eterna porque hagamos un esfuerzo propio, ¿de acuerdo? Porque nuestras limitaciones son las que son y evidentemente ninguno de nosotros tiene en sí la capacidad de ganarse el cielo a pulso. ¿Me explico? Como si dependiera de tus propias fuerzas. Eso depende del trabajo que realiza el Señor en tu corazón. Un trabajo que venimos insistiendo durante toda esta semana leyendo la carta a los Romanos, que es la justificación que Dios obra en nosotros a través de la participación de la vida del Espíritu Santo en nuestras almas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la garantía para que a través de esa comunión yo pueda alcanzar la meta definitiva de nuestra vida, que es el cielo. Por tanto, ¿la oración será importante? Diríamos, Padre, viéndolo así, la oración sería fundamental, porque es lo que permite que la gracia se mantenga y nuestro organismo espiritual pues esté firme. ¿Qué pasaría si no oráramos? Si no oráramos, la cabra tira al monte. Nuestra naturaleza es débil, frágil y por tanto de algún modo pues nos empezaríamos de algún modo como a alejar, ¿no? Vamos a decirlo así, de las cosas de Dios y estaríamos más dependientes de las cosas de este mundo. ¿De acuerdo? Tendría sobre nosotros un dominio mucho más grande, pues todo lo que es más superficial, todo lo que de algún modo lleva a que el corazón experimente una cierta esclavitud o una cierta dependencia. ¿De acuerdo? Es inversamente proporcional, diríamos. A más oración, menos mundanidad. A menos oración, más mundanidad. ¿Pero lo digo yo o lo experimentamos nosotros? Creo que si somos honestos, sobre todo y especialmente en los momentos cuando hemos tenido algún tipo de situación de pelearnos con Dios o de alejarnos de Dios, la primera nota característica es que dejas de orar. ¿Me explico? Es más, una persona que de repente se encuentra atada, ¿no?, al pecado en sí, que se hace dependiente de cualquier realidad que condiciona su corazón, el primer rasgo característico de una persona que empieza a desviarse es que no reza, no ora. ¿Me explico? Es una cuestión que debemos siempre considerar. Si oramos, vamos a tener una cierta garantía de poder asumir, acoger y acrecentar lo que es conforme a Dios. ¿De acuerdo? Nuestro corazón va a estar mucho más abierto. Por tanto, necesitamos la oración para intentar comprender, o si no comprender, al menos abandonar y confiar en Dios todas aquellas cosas que en algún momento, ¿no?, se hacen presentes en nuestra vida y que a veces nos muestran hasta dónde llegan nuestros límites. ¿De acuerdo? A través de la oración aprendo a sosegar, aprendo a aquietar la mente para descansar en Dios. Como no rece, esto nos vuelve locos. Dar vuelta. Padre, he pensado, no pienses, ora, porque te vas a perder en el pensamiento. Si el pensamiento no descansa en una conclusión, en una lógica, que en muchas situaciones no responden a una lógica o no responden a un entendimiento según nuestra forma de reflexionar la realidad que nos rodea, pues al final te vas a quedar ahí dando vueltas, ¿no? Que a la postre, pues evidentemente va a ocasionar angustia, desesperación. Cuando uno reza, uno sosiega y tranquiliza la mente. ¿De acuerdo?
Pues es tan importante la oración esa de confianza y abandono en Dios. ¿De acuerdo? Cuando uno reza, se fortalece la voluntad. ¿De acuerdo? A veces hay luchas que todos de alguna manera tenemos, ¿no? Porque hay tentaciones a nuestro alrededor, ¿o no? Todo el tiempo estamos siendo tentados, ¿de acuerdo? Entonces se supone que el Señor dijo, velad y orad para no caer en la tentación. Significa que la oración produce fortalecimiento, pero tú en lugar de orar en medio de la tentación, te dejas ir. O empiezas de alguna manera a discutir con la tentación. Con la tentación no se discute. Lo que hay que hacer es orar y rechazar. Y pedir al Señor, evidentemente, su asistencia, su gracia, para que no nos dejemos en ese aspecto vapulear por todo lo que nos llega. Necesitamos fortalecimiento ahí en nuestra voluntad. Y lo principal que hace la oración es poner orden. ¿Dónde? En el corazón. ¿De acuerdo? Es más, si queremos tener orden exterior, primero hay que ordenar el interior. Fundamental, ¿no? Porque muchas veces queremos orden en las cosas, sí, muy bien, pero necesitamos primero ordenar tu corazón, y para eso la oración te orienta, porque pone cada cosa en su lugar. Cuando tú oras, la oración ayuda a que tu corazón pueda entender qué es lo primero y qué es lo que se subordina. ¿Me explico? La oración nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, porque es el fundamento de la vida de la gracia, y nos hace reconocer que hay ciertas seguridades, ciertas dependencias en las que ponemos el corazón y que de algún modo tenemos que aprender a subordinar. ¿De acuerdo? Entonces la oración también consigue ese efecto, que el corazón se orienta claramente hacia donde tiene que conducirse. La oración es una escuela de amor para nosotros, porque aprendemos a amar a través del amor de ¿quién? Del amor que Dios nos da. Uno podría pensar, ¿cómo vas a dar lo que no tienes? Si el Señor nos invita a amarnos los unos a los otros, ¿cómo vas a amar si no has recibido el amor de Dios? La oración te llena de amor para que lo puedas dar. Claro, si de alguna manera yo estoy vacío o lleno de mí mismo, evidentemente la práctica de la caridad se vuelve muy difícil, por no decir imposible. Por eso es tan importante comprender esa necesidad de la vida de oración. ¿De acuerdo? Es más, lo dije ayer, lo digo hoy. Hay que patentar una camiseta con un letrero, con un mensaje de estas que a veces vienen los mensajes, ¿no? Así, ¿no? No cumplo años, cumplo vida. ¡Ah, qué bonito! No, bueno. Camiseta del Padre. Para todos, que hay que sacarla de vez en cuando. Un signo de estos de veneno, de este de poison, ¿no? De estos de, ¿no? No sé, creo que es una calavera con dos huesitos así, ¿sí? Así grandes, así, y aquí, peligro, hoy no he orado. Mantenerse alejado. Dadme de comer aparte. No sé si me entienden. O sea, porque nos arriesgamos enormemente, cuando no oramos, nos arriesgamos a ser personas tan mundanizadas que de alguna manera siempre estamos provocando conflicto, división, dificultad a nuestro alrededor. Porque una persona que ora, se nota que ora porque intenta sembrar paz. ¿Me explico? Porque consciente realmente de la vida que hay, la intenta cuidar y proteger. No se deja de alguna manera como provocar tan fácilmente por todas las situaciones que en algún momento, ¿no?, pues se presentan delante de nuestros ojos. ¿De acuerdo? O sea que de algún modo la oración es fundamental. Ya sabéis que en la oración es un concepto bastante amplio. Si yo quiero pensar en la oración como algo continuo y permanente en mi vida, ¿no? Alguien dirá, pues eso es lo que dijo el Padre, entonces yo solo rezo. Bueno, no, porque hay que hacer muchas otras cosas en la vida, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? O sea, alguien no puede decir, ¿y para dónde vas? No, voy a rezar. Y las tareas, los oficios. No, hay que rezar, dijo el Padre Francisco. No. Además, ya sabéis que San Benito decía, orat et laborat. Pero el laborat
Para San Benito no era algo separado de la oración. No sé si me entendéis. El orat et laborat es el orar, el entretenerse con Dios, y el laborat es el ofrecimiento a Dios de nuestras obras, con lo cual significa que la presencia de Dios es continua y permanente, porque Dios también santifica todo lo que nosotros hacemos, si se lo ofrecemos al Señor, y es una forma de mantener una comunión con Él. O sea, eso quiere decir que una persona que trabaja, ¿de acuerdo?, en su trabajo puede, evidentemente, no sé, imagínate cortando jamones y rezando el rosario. Bueno, te vas a cortar un dedo seguro, porque no vas a estar concentrado haciendo lo que tienes que hacer. Pero sí puedes en algún determinado momento decir, mira, Señor, voy a cortar el jamón, voy a hacerlo para ti, para tu gloria, y te voy a ofrecer este esfuerzo de esta mañana cortando jamón. ¿Me explico? Ese ofrecimiento se convierte ese tiempo en tiempo de comunión con Dios. Por tanto, ¿se suma como oración? Se suma como oración. Todo se lo puedo ofrecer, incluso todo lo que en algún momento, ¿no?, es parte, ¿no?, fundamentalmente de nuestro descanso, de nuestro ocio. Todo se le puede ofrecer a Dios siempre y cuando de algún modo tengamos claro que lo que estamos haciendo es haciendo las cosas de la mejor manera posible para agradar y contentar a Dios a través de nuestro actuar y a través de nuestro obrar. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, de alguna manera, pues hay que ser conscientes de ello para que no caigamos, pues lo digo siempre, ni en un activismo donde todo sea hacer, ni en un pietismo donde todo sea y no te muevas a hacer lo que el Señor espera de ti, que es que la voluntad suya se manifieste en tu vida. ¿Me explico? ¿Queda claro? Que a lo mejor no, yo soy una mujer de oración porque paso 6 horas en la iglesia, sí, descuidando a tu casa y a tu marido. ¿No te parece que eso está mal? Deberías tener un poquito más de orden. Si quieres que de algún modo la presencia de Dios esté en tu vida, pues puedes dedicarle un tiempo de tu vida al Señor, a las cosas de Dios, a la iglesia, al Santísimo, pero también tienes que dedicarte a lo que de alguna manera contribuye al desarrollo de tu vida y al asumir tu responsabilidad frente a la vida. Y eso implica muchas veces estar en casa, con tu marido, con tus hijos, haciendo tu trabajo, haciendo lo que se tiene que hacer cada día, porque es lo que de algún modo plantea el Señor a través del cumplimiento de su voluntad. ¿Me entendéis eso? Para que la presencia y la comunión con Dios sea permanente. Todo de alguna manera alcanza ese favor de Dios. ¿Queda claro? Entonces ahora vamos a las lecturas. ¿Hasta ahora? Sí. Primera lectura, tomada del libro del Éxodo. ¿De acuerdo? En esta lectura nos encontramos al pueblo de Israel que va peregrino por el desierto hacia la tierra prometida. Ya han salido de Egipto y están por el desierto, en territorio de Refidim, ¿de acuerdo? Y allí se encuentran con los amalecitas. Amalec es el rey de los amalecitas, ¿no? Pueblos que en su momento eran un reducto de las grandes guerras del Mediterráneo antiguas, ¿no?, de la antigua Grecia, ¿de acuerdo? Se asentaron en la zona esta del territorio de Israel. Pueblos guerreros, o sea, acostumbrados a la confrontación. El pueblo de Israel era el Señor el que libraba las batallas. Hasta ahora los ha sacado de Egipto. No es un pueblo, ¿me explico? No es un pueblo guerrero en sí, ¿no? Ellos se fían ¿de quién? Se fían de Dios para alcanzar la victoria frente a sus enemigos. Entonces, de repente se encuentran los dos pueblos, ¿no? El ejército, pues los hombres, ¿no?, del pueblo de Israel, que de algún modo estaban bajo la tutela de Josué, y el rey Amalec con su ejército. Entonces, dice la palabra de Dios que en algún momento Moisés sube a lo alto de una montaña. Cuando uno sube una montaña, ¿hacia dónde va? Hacia arriba, ¿me explico? Entonces uno se acerca ¿a dónde? En teoría, ¿no? ¿Hacia dónde uno se acerca? Hacia el cielo, ¿de acuerdo? Siempre en el Antiguo Testamento, todo monte, bueno, en la palabra de Dios, todo monte hace referencia a un encuentro con la divinidad, ¿de acuerdo? Entonces Moisés sube a encontrarse ¿con quién? Con Dios, en lo alto del monte. Sube, ¿ya?
Menos mal que el convento está arriba. El convento hay que subir. ¿Está bien? Está bien, estamos ahí más cerquita. En fin. Y Moisés, dice la palabra de Dios, empieza la batalla entre Amalek e Israel y Moisés en lo alto, allí, más cerca del cielo, más cerca de Dios, eleva sus manos en esta actitud. ¿De acuerdo? ¿Y esta actitud qué significa? Súplica a Dios, ¿no? Esta actitud. ¿De acuerdo? Me gustaría, no lo vamos a hacer evidentemente, que cada uno hiciera el ejercicio de levantar las manos. Cuando tengas 5 minutos de tener las manos levantadas, te va a empezar ahí a doler la espalda, los brazos, te vas a empezar a cansar. Esta realidad, este trabajo que tenemos, ¿no?, de entrar en comunión con Dios, la oración, es algo que cuesta. Lo suyo es fácil, nos sale con mucha naturalidad, que va, hay que esforzarse. Todo lo que vale la pena en esta vida requiere esfuerzo, ¿de acuerdo? Y la oración es una de esas cosas que hay que ser constantes y perseverantes porque no nos sale así como tan con natural. ¿Me explico? Vámonos de fiesta. ¡Oh! Nos sale muy natural. Nos gustan las fiestas. Vamos a la fiesta. Pero vamos a orar. Así, situación de casa. Vamos a rezar el rosario. Todos resoplamos. Partido del Barça. Todos. Pero si hay que hacer oración, ahí resoplamos. Nos cuesta. Sacamos excusas. Estoy cansado. Es que tengo un dolor de cabeza tremendo. Siempre buscamos alguna excusa para no orar, porque orar requiere esfuerzo. Quiero también detenerme en un detalle. Son 2 las manos que levanta Moisés, ¿de acuerdo? Y los padres de la Iglesia reconocían en esta imagen, ¿no?, de Moisés con los brazos en alto, reconocían los actos de piedad que van relacionados a facilitar la comunión con Dios y que están dentro de este concepto amplio de la oración. Uno es la oración propiamente dicha, ¿de acuerdo? O sea, la plegaria, y la otra es la mortificación. Oración y mortificación, decían los padres de la Iglesia. Ambos brazos en alto, ¿no? La Iglesia siempre nos invita, ciertamente, a que desarrollemos una vida de piedad y que tengamos una relación personal con Dios a través, ¿no?, de este encuentro con el Señor cuando nos sentamos a orar, cuando vamos a la capilla de la adoración eucarística, ¿de acuerdo? Ahí tenemos esos momentos de oración, pero también nos pide mortificación, ofrecimiento, oblación, cosas que de alguna manera ya no son tan fáciles de escuchar. Muchos curas predicamos sobre la oración, pocos predican sobre la mortificación, el ayuno, la penitencia, porque eso es algo como que es más, cuesta más. Si la oración, imagínate el ayuno en sí, ¿no? O el hecho de la abnegación, el negarte a ti mismo, el aprender a hacer sacrificios, ¿no? El aprender a ofrecerte al Señor, ¿no?, en medio de todas las cosas que producen resistencia o dificultad en nosotros. Lo que sí sabemos es ser quejicas, pero no tenemos la capacidad de ofrecimiento, ¿de acuerdo? Porque vivimos inmersos en una sociedad donde de alguna manera la cultura de lo cómodo, ¿no?, de la ley del mínimo esfuerzo es lo que impera. Por tanto, todo lo que plantea un ejercicio, ¿no?, de abnegación y de sacrificio siempre nos parece que es un mundo. ¿Pero por qué? Porque no nos abrimos, ¿no?, a esa necesidad de considerar la oblación, el ofrecimiento de lo que nos conduele, de lo que en algún momento nos purifica, considerar eso como algo que también nos permite entrar en comunión con Dios. ¿No lo veis en Cristo? Que esas 2 realidades están presentes, la súplica al Padre y el ofrecimiento de su vida, su sacrificio en sí mismo, y Él es el que nos invita. Os recuerdo
una de las estrofas del himno de Fátima, ¿no? Traducida al castellano, no el original portugués, pero hay una de las estrofas que dice: haced penitencia, haced oración, por los pecadores implorad perdón, ¿no? Haced penitencia, haced oración. La Virgen en Fátima les ayudó a los niños a rezar el rosario, sí, les enseñó a rezar el rosario, a hacer unas cuantas oraciones en reparación, ¿no? Pero también les enseñó a hacer penitencia. ¿Me explico? Les ayudó a hacer penitencia y mortificación. Entonces ahí están los dos brazos. Pero yo voy así. Yo hago mis plegarias, pero eso de mortificación, ¿no? A mí me llega ahí el pedazo de tarta. ¡Qué rico! No soy capaz en algún momento de dimensionar, voy a ofrecer algo hoy, ¿no? Voy a ofrecerle algo al Señor, ¿no? No voy a ser tan terreno, ¿no? ¿Me explico? Y nos pasa a todos, porque todos de alguna manera tenemos nuestro momento de capricho, pero también necesitamos trabajar el alma a través de esas mortificaciones que nos ayuden a negarnos, a ser capaces de ofrecérselo al Señor por el bien espiritual nuestro y por la salvación de las almas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda claro esos dos brazos? Muy bien, hay que mantenernos en alto y hemos dicho que cuesta. Hay un momento en el que Moisés ya no puede, ya que no puede, entonces, como ve que sus fuerzas humanas flaquean, ¿qué hacen Josué y Hur, que son sus ayudantes? Le ponen una piedra para que él se sostenga. ¿De acuerdo? Le ponen una piedra para que él se sostenga, para que le sea más fácil. ¿Qué es la piedra para nosotros? Cristo. Él mismo lo dice, se compara con una piedra angular que sostiene el edificio entero. Entonces, si te quieres mantener, ¿no? Si quieres ser perseverante, sabiendo que tus fuerzas humanas son lo que son, que no vas a poder de algún modo, ¿no?, mantenerte, ¿qué es lo que te puede sostener? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Con el Señor, Él mismo lo dice: mi yugo llevadero y mi carga ligera. Venid a mí, porque mi yugo llevadero y mi carga ligera. Si queremos que nuestra oración sea más constante y perseverante, nuestra relación con Cristo tiene que ser muy cercana, muy íntima. Y el Señor nos sostendrá. De hecho, cuando te relacionas con el Señor, el primer efecto que se produce es la necesidad de estar con Él. Entonces, por eso es que se aviva, ¿no?, los tiempos que pasamos, ¿no?, entretenidos en la oración. ¿De acuerdo? Nos sostenemos en Cristo. Otro detalle, Josué y Hur. Josué y Hur están sosteniendo también, cada uno está sosteniendo, ¿no?, uno de los brazos de Moisés. Ya os dais cuenta de algo, que para la oración, aunque ciertamente cabe la posibilidad de que haya una oración personal, a veces no es tan fácil hacer una oración personal. Hay personas que me lo dicen: padre, yo rezar solo me cuesta mucho. Pero en cambio, cuando nos reunimos e intentamos hacer oración comunitaria, me facilita mucho más el poder establecer esa comunión con el Señor. ¿A alguien le pasa esto? Un poco, ¿no? Hay quien de algún modo puede desarrollar más fácilmente una oración contemplativa en la soledad junto con Dios, cosa que de por sí es buena, pero a veces necesitamos también la oración comunitaria, como lo que estamos haciendo en este momento, porque la Eucaristía es con toda propiedad la mejor de las oraciones y de las súplicas que podemos ofrecer al Señor. Y lo hacemos en comunidad, porque así nos sostenemos los unos a los otros. Por eso es tan importante el orar juntos, el importante el orar como matrimonio, el importante orar la familia, porque eso crea comunión y fortaleza. A alguien en algún momento le han hecho el ejercicio de coger los palillos y poner unos 20 palillos. Intenta partirlos. Ay, no puedo. Pues así. La unión hace la fuerza. Pues lo tenemos súper claro. De la misma manera, dentro de lo que es nuestra vida de la Iglesia, todos los esfuerzos por intentar hacer oración comunitaria ayudan a muchas almas a mantener la fortaleza y la perseverancia, ¿no? O sea, que esas cosas son buenas, el hacer oración en comunidad. Es algo bueno, sobre todo necesario para el que no es capaz de hacer oración solo.
Para alguien le cuesta, ¿no? No sé, a lo mejor en la oración comunitaria te das cuenta cómo las personas hablan con Dios. Ah, mira, no es tan difícil abrir el corazón y hablar con Dios como lo hace mucha gente, ¿no? Que ya lleva un recorrido de fe, ¿de acuerdo? Pero es importante también considerar esa dimensión eclesial, el hecho de que nos apoyamos los unos a los otros, orando los unos por los otros, para poder ser constantes y perseverantes en nuestro empeño de hacer y cumplir la voluntad del Señor. ¿Vale? Y lo que nos plantea la lectura al final es interesante. Mientras los brazos de Moisés están en lo alto, Israel gana. Mientras Moisés que se cansaba y bajaba los brazos, Amalek gana, Israel pierde. Entonces, moraleja. ¿De qué combate estamos hablando? Del combate espiritual. Padre, me va ganando el demonio. ¿Qué te falta? Te falta oración, por supuesto. Estás perdiendo esa batalla porque no estás en comunión con Dios, porque no estás orando. Por eso te estás cayendo. ¿Me explico? Ahora, como tú seas dinámico y le permitas a Dios entrar en tu vida, el Señor puede ayudarte a vencer en todas las batallas que tienes. En todas. Pero necesitas apertura de corazón para que el Señor haga su obra en ti. ¿Queda claro? Lectura preciosa. Se puede hacer un retiro espiritual de esta lectura para hablar de la oración, porque es una lectura que, ya os digo, es todo es analogía, todo es imagen, pero qué importante sería comprender lo que esta lectura nos ha transmitido en el día de hoy. ¿De acuerdo? Así que bueno, eso es la primera lectura. Bueno, en la segunda lectura se utiliza una reflexión concreta para hablar de otra de las cosas que plantea para nosotros un encuentro con Dios, que suscita a sí mismo, a través de esa comunión, oración, y es el encuentro con la palabra. Porque lo que está San Pablo reconociendo en Timoteo es cómo en la vida de Timoteo, desde que conoció el Evangelio, desde que conoció de alguna manera a Cristo y todo lo que de alguna manera estaba relacionado con las Sagradas Escrituras, eso para él ha sido como la fortaleza en la que ha sostenido su vida, porque la palabra de Dios le ha ayudado no solamente a fortalecerse, ¿no?, en medio de la exigencia de la prueba que tiene consigo, sino que le ha ayudado al mismo tiempo a adquirir una sabiduría que es la que luego le ha transmitido a los suyos, ¿no? Porque Timoteo es cabeza de una comunidad eclesial. Una carta pastoral de San Pablo que intenta ayudarle a Timoteo en ese aspecto, a animarle para que siga siendo perseverante y constante en aquello que ha aprendido y en aquello en lo que sostiene su vida. Y hoy otra fuente, ¿no?, para entrar en comunión con Dios es la palabra de Dios. ¿Leemos la palabra de Dios? Sí. A lo mejor no lo suficiente, pero la leemos. Ahí yo siempre me meto, ¿no? Hay personas que a lo mejor tienen la palabra de Dios en su casa con ribetes dorados, un libro así, un mamotreto así grandísimo, ¿no?, de edición de estas especial, con imágenes, ¿no? Están en un atril precioso, abierto en el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace de costa, y una telaraña de página a página. ¿Me explico? Porque de ahí no se mueve. Y yo creo que la palabra de Dios tiene que tener mucha dinamicidad en nuestra vida, tiene que estar muy presente. Sería una de esas cosas que teníamos que tener en la mesita de noche. ¿Me explico? Móvil, Instagram. No digo, tienes el móvil, vas a ver el Instagram, vas a ver el WhatsApp, te vas a entretener. Oye, pon la Biblia también. Y de vez en cuando, ¿no?, deja el teléfono a un lado. Ah, yo tengo la aplicación de la Biblia. Ah, pero no me hagas el gol, ¿no?
No me hagas el gol, ¿no? Lo tengo aquí solo por la Biblia. No, al final vas a perder un montón de tiempo entretenido en cosas que a lo mejor no valen la pena. ¿Me explico? Entonces, pon la palabra de Dios en la mesita de noche. Y todos los días, dedícate a leer un poquito del Evangelio. ¿Me explico? Aunque sea simplemente el Evangelio del día, el que leemos en la liturgia de la Iglesia. Pero tómate la molestia de que haya un encuentro con Dios a través de esa palabra. Que no solamente es lectura, ¿de acuerdo? Durante, no sé en qué momento, recuerdo hace muy poco haberlo predicado en una misa dominical, que es importante que nos hagamos, que digamos que hayan 4 cosas, hay 4 situaciones que tienen que darse dentro de la lectura de la palabra de Dios. Leer, que ya de por sí es importante, la lectura, lo que conocemos como la lectio, bueno, la lectura de la palabra, por eso hay que entenderla. Imagínate que coges la palabra y no entiendes lo que has leído. Os digo, hoy, por ejemplo, hay que hacer un ejercicio reflexivo sobre el Evangelio, porque el Señor toma un ejemplo un poco paradigmático, ¿no? Que es el ejemplo de un juez injusto, ¿no? Entonces hay que saber leer lo que el Señor nos quiere decir. Ahora iremos al Evangelio, pero si no lo entiendes, ¿qué harías? Pues hay que preguntar. Que hay que o escuchar el comentario de un sacerdote o preguntarle a un cura, autorizados a hacer la vida imposible a los curas. ¿Por qué preguntas tanto? El Padre Francisco me dijo que preguntara. Desgracia, preguntad lo que no entendéis, porque lo primero que necesitamos es entender la palabra, el significado, para luego de saber qué ha dicho la palabra de Dios, decirme a mí mismo qué me ha dicho a mí la palabra de Dios. Si la entiendo, es fácil que yo la pueda confrontar con mi propia vida. ¿De acuerdo? Y eso se llama meditación, meditatio. Lectura que dice meditación. ¿Qué me dice? A mí. Y la palabra de Dios no pretende decirte a ti, hola Carmen, todo lo haces muy bien, qué maravillosa que eres. No, eso no es lo que hace la palabra de Dios normalmente. La palabra de Dios no viene, digamos así, como a adularte. ¿Me explico? Para que tengas la sensación, todo lo que dice aquí, lo hago. Como el joven este rico que se encontró con él. Yo lo hago todo. No, la palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios te desacomoda. La palabra de Dios te hace ver lo frágil y lo débil que eres. Por eso cuando uno lee la palabra de Dios, inmediatamente hay una actitud, una disposición. Claro, hay un montón de gracias que necesito, porque la palabra ha cumplido su función, ha sido una luz que se ha proyectado en mi oscuridad y me ha hecho ver que necesito humildad, paciencia, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que viene de Dios, todo lo que es gracia. Entonces, ¿qué hacemos después de tomar conciencia a través de la meditación de toda la necesidad que tenemos? Le decimos a Dios que nos dé esas gracias. Por tanto, se convierte en oración, que es la tercera parte de la lectura. O sea, lectura, meditación, oración. Terminamos orando con la palabra. Porque le podemos decir, Señor, tú sabes, no sé, a lo mejor lees un texto, ¿no? Te doy gracias, un ejemplo. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque has enseñado estas cosas, estoy con Mateo 16, las que has enseñado estas cosas a los sabios y entendidos, se las has ocultado a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla, porque así te ha parecido bien. Entonces yo entiendo que lo que el Señor me quiere decir ahí es que la sabiduría de Dios se acoge con un corazón humilde y pequeño, no con un corazón soberbio y prepotente. ¿De acuerdo? Entonces luego me pregunto, ¿yo cómo soy? Yo soy humilde. No, la gran mayoría aquí somos orgullosos y soberbios, lo cual quiere decir que en algún momento nos vamos a sentir confrontados. Nos vamos a sentir confrontados. Y entonces, ¿qué le diría yo al Señor? Señor, dame una gracia. ¿Cuál? Dame una gracia de ser más humilde, más sencillo, más pequeño. ¿De acuerdo? Y eso implicaría, ¿no?, que el cuarto paso, que en la vida práctica, por ejemplo, no me resista a las humillaciones. No me resista a las humillaciones. Porque son parte del crecimiento. A lo mejor tú eres una persona que le pide al Señor las gracias, Señor, dame la gracia, pero luego no te dejas trabajar. Entonces, toda la lectura, esa reflexión te lleva
a que al orar con Dios y al pedir las gracias, eso de alguna manera se haga vida en ti. ¿De acuerdo? De tal forma que produzca fruto en tu corazón. Y para eso necesitas disposición de corazón, para dejar que Dios actúe en tu vida. Por eso pongo el ejemplo ese, que es el mejor ejemplo, porque a lo mejor le digo al Señor, aquí todos, sí, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita oración! ¿Sabes lo que estás diciendo? Cuando le pides humildad al Señor, ¿sabes qué estás pidiendo? Kenosis, abajamiento. ¿Me explico? Y cuando venga el Señor, que te ama un montón, que escucha tu plegaria, que es acorde con su justicia, y así, pues voy a empezar a empezar ahí. Claro, tú te resistes ahí, ya no te gusta lo que tus propios labios han pedido, ¿no? Entonces, eso es lo que de algún modo hoy reflexionamos con la segunda lectura. La palabra de Dios es fuente de vida y de comunión de amor con Dios y con las criaturas. Muchas veces a cualquiera de nosotros nos ha pasado que algo que diga la palabra de Dios inmediatamente ¡pua!, nos ilumina. ¡Ostras! ¿No? Esto era lo que necesitaba, escuchar esta palabra. Hay gente que te lo dice, Padre, venía con una inquietud, me senté y escuché la palabra e inmediatamente entendí lo que tenía que hacer. Porque la palabra tiene esa fuerza, esa sabiduría de Dios que de algún modo se manifiesta en la vida del hombre y que nos permite, repito, establecer esa comunión con las cosas divinas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay que darle un papel preponderante a la lectura de la palabra de Dios. De hecho, es el mejor contenido dentro del ámbito de la oración. ¿De acuerdo? Si alguien no sabe, es que no sé qué decir. Hay personas que te lo dicen, Padre, yo no sé orar. Yo no sé qué decirle al Señor. Empieza por leer la palabra. Y con la palabra de Dios seguro que algo saldrá. Fíjate, ¿qué le sirvió a Timoteo para esto? ¿Qué le sirvió la palabra? Le sirvió para adquirir sabiduría, para reprender, enseñar, para cumplir su misión. ¿Cuántas veces no podemos alentar, fortalecer, iluminar el camino de los demás cuando les transmitimos y les comunicamos lo que hemos recibido a través de la palabra? Entonces la palabra es vida y comunión, es oración en definitiva, ¿no? Entonces es lo que rescatamos hoy de la segunda lectura. Y paso ya al Evangelio, ¿no? Que es el Evangelio con el que hemos hecho la introducción, ¿no? Acerca de lo que decía el Señor. ¿Qué decía? Que hay que orar siempre y sin desfallecer, o sea, con perseverancia y constancia. Entonces aparece el ejemplo del juez injusto, ¿no? ¿De acuerdo? Había un juez injusto que le importaba a Dios y le importaban los hombres. Pues menudo personaje. O sea, más vil no podría ser, ¿no? O sea, no le importa a Dios, la persona impía, evidentemente, como no recibe el amor de Dios, le importa un bledo lo que pasa en la vida de los demás. Una persona insensible ante las necesidades de otros. Entonces, ¿para quién vive? Para sí mismo, en su realidad, en su comodidad. Es un gran drama. Un gran drama que podríamos de algún modo proyectar dentro de la esfera de lo social, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? Las personas que tienen una misión tan importante, porque un juez, ¿consideráis que es una misión importante en la sociedad? Como puede ser una misión importante los que rigen los destinos políticos y económicos de nuestro mundo. ¿Me explico? Y que muchas veces se pone de manifiesto, ni les importa a Dios ni les importa a los hombres. Puros intereses, ¿no? Meramente egoístas. Y es un drama en sí. Hay que rezar por ello, ¿eh? No es el tema, pero hay que rezar por ellos. Pero bueno, nos quedamos con el personaje Claro, viviendo en su situación, de repente aparece una viuda que le está pidiendo que le hagan justicia frente a un adversario. La situación es dramática en sí, es una situación límite. Una viuda es una persona desamparada en Israel. ¿Me explico? No es solo el sufrimiento de que ha quedado viuda, es que una mujer sin un marido que la sostenga no puede valerse por sí misma. Por tanto, una mujer viuda que no tenía descendencia, que no tenía quien la protegiera, al final tenía que vivir de la limosna. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y encima de todo, había quienes, con vileza, se querían aprovechar de las viudas y los huérfanos.
que es hasta donde llega la injusticia humana. Eso pasaba en Israel también. Entonces, claro, quieren de alguna manera seguramente se están aprovechando de su situación de limitación para, no sé, padre, díganos un ejemplo. Tú imagínate coger a un inmigrante sin papeles, ponerlo a trabajar y luego no pagarle. ¿Me explico? Te estás aprovechando de una situación de indigencia y estás siendo injusto. Y eso es lo que le pasaba, por eso pongo el ejemplo, más claro, eso es lo que le estaba pasando a la viuda. Entonces, claro, estaba clamando justicia para que el juez intercediera por ello. ¿Y cómo lo hacía? Constantemente, constantemente. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. ¿Me explico? Que es lo que digo, ¿no? Cuando no sacamos caso, insistid. Padre tal cosa, padre tal cosa, padre tal cosa. Y seguro que al final se consiguen las cosas. Bueno, la cuestión es que el juez injusto, pues dice él mismo en su interior, bueno, a mí no me importa Dios, ni tampoco me importa esta mujer, o sea, ni la gente, pero con tal de quitármela de encima, pues con todo el follón que me está formando aquí, con todo este alboroto, que voy a hacerle justicia, ¿no? Para que ya esté tranquila. ¿Me explico? Y uno se pregunta aquí, ¿cuál es la analogía que tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer las cosas de esa manera? ¿Tenemos que hacer la caridad para quitarnos de encima a las personas? No, ese no es el ejemplo o no es la enseñanza que el Señor nos quiere comunicar a través de este Evangelio. Las cosas siempre hay que hacerlas con el corazón y con amor. De hecho, el juez injusto no es un modelo para nadie, sino lo que se hace es una analogía por contraposición, a través de una figura que podríamos decir que es inversamente, digámoslo así, es inversa en sentido. ¿Cómo es Dios? Dios es amor y es justo, en el sentido que en Dios se resplandece la justicia. Entonces, si un administrador, si un juez injusto fue capaz, ¿no?, en algún momento de hacer justicia ante la insistencia, ¿no?, de esta viuda, de esta persona en situación, ¿no?, límite, ¿creéis que el Señor, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que sabe lo que necesitamos para ser plenos, para alcanzar nuestra realización como hijos de Dios, ¿creéis que el Señor no va a responder? ¿Entendéis el ejercicio de contraposición? Si este que es injusto al final hace justicia a la viuda, ¿por qué insiste? Si le insistimos nosotros, ¿el Señor no nos va a conceder lo que le pedimos? Sabiendo que nos ama. Que dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Buscad, encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque ¿qué padre, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le hará una serpiente. ¿Creéis en eso? Que de algún modo vuestro Dios es un Dios que escucha, y si nuestra oración es perseverante y constante, el Señor hará justicia, evidentemente, en nuestra vida. ¿Lo creéis? Creo que nos plantea hoy la palabra, la confianza en ese Dios que nos ama y que sabe lo que necesitamos, y que por tanto si le pedimos con confianza y seguro que el Señor manifestará su voluntad en nuestra vida. ¿Ah? ¡Qué interesante! Pues voy a pedirle un montón de cosas al Señor. Pero un momento, antes de que empieces, ¿no?, así, pues yo quiero esto y quiero esto y quiero esto. Pero, le voy a insistir porque ha dicho el Padre que el Señor concede esto. El Señor concede lo que es conforme a su justicia. ¿Me explico? Porque entonces lo que tenemos que aprender primero es a pedir. Porque a veces no sabemos pedir. A veces no sabemos pedir. ¿Me explico? Señor, que el cura se demore menos los domingos en la... No. El Señor es justo. Y os tenéis que aguantar el cura sí o sí para la purificación de vuestras almas. Es la realidad. ¿Me explico? Es lo que hay. El Señor solo concede aquello que es conforme
a tu verdadera necesidad. Como hijo de Dios, Él te va a conceder las gracias necesarias para que tú puedas alcanzar la santidad, para que puedas llegar al cielo. Todo lo que te va a conceder está relacionado con eso. ¿De acuerdo? Y nosotros deberíamos ajustar nuestra súplica para que no pidamos algo que no necesitamos. Es que eso lo entendemos. Imagínate un niño pequeño, quiero un cuchillo. Es que cómo vas a pedir es que si te vas a hacer daño. Te lo pido con insistencia. Y hay quien lo pide porque hay niños que son con insistencia. Yo Pero tú como padre vas a hacer, porque insista, ¿se lo vas a dar? No. ¿Qué va? Aunque insista, porque sabes que de alguna manera te estás jugando el hecho de que esa personita no se haga daño. No sé si me entendéis. Eso quiere decir que Dios no concede todo lo que le pedimos. ¿Me explico? No sé, alguien compra, ¿no? el sorteo de Navidad. A los pies de la Virgen, Virgencita, por Dios santo, ¿verdad? Y la Virgencita diciendo, pero si tú te pierdes ganándote la lotería. ¿Me explico? ¿Te vas a perder? ¿Tú qué dices? Cuando me gane la lotería ayudaré a los pobres. Sí, al pobre de ti. O sea, se te van a olvidar los pobres cuando tengas toda la pasta y te vas a ir. No, pues el Señor no te va a conceder algo que en algún momento está en detrimento de tu salvación. Señor, quítame la cruz. Pues ¿cómo te voy a quitar la cruz? Si es precisamente lo que necesitas para pulirte y purificarte en esta vida. Entonces, ¿cómo te voy a quitar algo? No sé, a ver, voy a poner un ejemplo un poquito más para matizar, ¿no? Para matizar. Hay gente que me pregunta, ¿no, padre, ¿se puede pedir para que haya salud física? Siempre digo que la salud física no es un valor absoluto, ¿de acuerdo? Quiere decir que de algún modo somos personas humanas que nos podemos enfermar y también tenemos que sobrellevar esa exigencia, porque un día, aunque no nos enfermemos nunca, un día vamos a envejecer y nuestros cuerpos ya no van a dar mucho más de sí. Entonces no podemos poner la confianza y el fundamento de nuestra felicidad en tener o no tener salud. Como dice, padre, estoy bien mientras tenga salud. Yo digo, por favor, que no se enferme, Dios mío, no se enferme, porque si no, se le cae el piso. No sé si me entendéis. La salud no es un valor absoluto. Sin embargo, yo sí que de algún modo pido al Señor, aquí en las peticiones de la misa, pedimos por la salud de varios enfermos. Y yo le puedo decir a una persona, padre, yo le puedo pedir al Señor, Señor, sáname de mi enfermedad. Sí, por supuesto. De hecho, creo que es el deber ser de las cosas. Pide, pero déjale un espacio a la voluntad de Dios en tu petición. Señor, si es tu voluntad, sáname de mi enfermedad y manifiesta tu gloria en mí. Pero si esta enfermedad es un camino de santificación para mí, Señor, que se haga tu voluntad. Esa oración es más perfecta. Le estás pidiendo lo que tienes que pedirle, ¿no? Señor, si quieres manifestar tu gloria y sanarme, sáname. Que pueda levantarme de mi postración, ¿no? Pero Señor, si esta enfermedad es lo que me va a llevar a mí al cielo, que se haga tu voluntad. Porque al final lo que es conforme a Dios es su justicia. ¿Me explico? No lo que de algún modo nosotros consideramos. Porque es la única manera que en la conciencia de esa realidad, ¿no?, es lo que te va a llevar a tener descanso en Dios y tener paz. Porque si dependieras de la salud como valor absoluto, te dirías que Dios no te escucha y tendrías un conflicto de fe, como le pasa a muchas personas. Yo lo entiendo. Recuerdo a una chica de 16 años orando por la salud de su padre. ¿Me explico? Una niña de 16 años que tenía pues un corazón pues muy unido al de Dios y reza por su padre día y noche y finalmente su padre se muere. Ella se cabrea con Dios. Y era cabreada años con Dios. Años, porque Dios no la escuchó. ¿La entenderíais? Por supuesto. Que ninguno se ponga, ¡qué niña más tonta! Tonto tú, que no la entiendes, ¿no?
puedes entender perfectamente la situación. ¿Por qué? Porque ¿dónde ha puesto la confianza de su oración? En un valor, en algo que no tiene valor absoluto en sí. No sé si me entendéis. Se puede comprender que una persona no tenga esa madurez espiritual para poder entender qué es lo que hay que pedir. Casi siempre diría, mira, resumidlo, dame el Espíritu Santo. Porque si me das el Espíritu Santo tendré sabiduría para saber qué es lo que es conforme a ti. Y me vas a ayudar a tener de algún modo conformidad con cada cosa que Dios pone delante de mí para mi purificación interior. No sé si me entendéis, pero nunca pidáis que el Señor os quite las cruces. No sé si me entendéis. Lo que es cruz es lo que te lleva al cielo. Lo dice el Señor. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. No tiene sentido que yo le diga, Señor, quítamela. No sé si me entendéis. Es que, Señor, yo no quiero sufrir. Tú estás en el lugar equivocado. Perdón que lo diga así, ¿eh? Tú estás en el lugar equivocado. No quieres sufrir. O sea, no quieres que se purifique tu corazón. Entonces, ¿qué espiritualidad quieres tú? Una espiritualidad de estas, ¿no? Espiritualistas, ¿no? Donde se niega fundamentalmente el hecho de que haya sufrimiento y dolor, de que haya de alguna manera una cierta sensación de que solo lo que es lo que en algún momento nos lleva, ¿no? como a liberarnos de la esclavitud de este mundo. El cristiano coge el toro por los cuernos. ¿Me explico? Eso significa que el cristiano aterriza en la vida, con lo que tiene la vida. Somos los primeros que no negamos la realidad que hay a nuestro alrededor. El mundo se esfuerza por negarlo. ¿Me explico? De hecho, puedo entender no justificar, pero puedo entender perfectamente las personas que al no saber integrar esto en sus vidas, al no tener oración verdadera, al no tener conformidad con Dios ante el hecho, ¿no?, de tener las herramientas para enfrentar los problemas, tengan que escapar de esa realidad. Se escapa, ¿no? ¿Me explico? Si yo me voy a un sitio, ¿no?, y voy a un rave de estos, ¿no?, donde la música es a todo, se te olvida que hay vida. ¿Me explico? Ahí de alguna manera parece que la vida adquiere ingravidez, como el que se emborracha. Porque el alcohol genera un efecto en nosotros, ¿no? Genera ingravidez. Genera la vida, o la droga en sí. O sea, todas esas son situaciones en las que cae el hombre ante la necesidad en algún momento de buscar desahogo, ¿no?, ante todo lo que le genera, ¿no?, conflicto, lucha, purificación. Y es que eso nos va a pasar a todos. Entonces necesitamos herramientas y la oración nos brinda esa capacidad. Por tanto, no oréis para que el Señor de algún modo, digamos, deje de hacer lo que tiene que hacer con vosotros. ¿Me explico? O sea, a lo mejor hay una persona que te está ahí, ¿me explico?, que te está ahí poniendo siempre, ¿no?, a prueba. Ahí. ¿Y tú qué dices al Señor? Señor, ¿podrías crear otro universo y mandar a esa persona para allá? ¿Sí? O sea, pinta un bosque y que se pierda en ese bosque, ¿no? Porque la vida sería mucho mejor si no estuviera mi vecina pesada, si no estuviera mi jefe, si no estuviera el cura, ¿no? Mi vida sería mejor. ¿Me explico? Entonces, seguimos cometiendo el error de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, porque creemos que le podemos decir a Dios, o que tenemos nosotros la capacidad, ¿no?, de saber qué es exactamente lo que necesitamos. Entonces hay que orar bien, hay que saber pedir para que se cumpla eso que dice la palabra. Pedid y se os dará. Si tú le pides al Señor, Señor, trabaja en mi alma, eso se hará. Te lo puedo asegurar. ¿De acuerdo? Y el Señor será efectivo, muy efectivo. Si tú quieres ser santo, si aspiras realmente, ¿no?, a la plenitud de vida en Dios. Cuando le pedimos al Señor que actúe en nuestra vida, el Señor lo hace. Pero hay que hacerlo en ese sentido. No sé si me lo habéis entendido. Que es muy importante entenderlo. ¿De acuerdo?
Así que vamos a animarnos mutuamente, vamos a sostenernos mutuamente para que en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, sepamos orar para tener conformidad con la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Así que si veis a alguien ahí, ¿no?, que está un poco tambaleándose y rayado, que está ahí dándole vueltas a las cosas, no, mandadlo a la oración. Mira, reza, busca a Dios, reza y seguro que encontrarás luz, seguro que entenderás, porque el Señor te ayudará a entender por qué es necesario que pases por los que estás pasando en este momento, por qué el Señor de alguna manera no nos deja acomodarnos y apoltronarnos. Hay muchas situaciones que uno podría en un primer momento dramatizarlas, me explico, resistirse, en fin, ¿no? Nos pasa a todos, en definitiva, ¿no? Que hay cosas, luego, si de algún modo le permites a Dios, ¿no?, que se manifieste en tu vida, luego dirás, es que era necesario, que en algún momento me hiciera ver mi flaqueza, mi debilidad, necesario. Entonces, ante eso, lo que tenemos es que saber pedir. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Así que no tengamos miedo, que no nos acobardemos. La oración es dinámica, la oración es efectiva, 100%, si está ordenada la justicia de Dios. Entonces no pidáis cosas que... ¿Me explico lo que quiero decir? A mí me pasa una cosa, cuando busco la palabra, me pasan tres. No sé si es soberbia mía, pero me pasan tres cosas. Hay veces que leo la palabra y la entiendo perfectamente y me riñe, la palabra a mí me riñe y me corrige por la vida. Otras veces no la entiendo, pero otras veces experimento muchísimo consuelo. Sí. Me habla a mí y a lo que me pasa alrededor mío, Sí. a la situación que yo vivo. Entonces yo, es que dice que el sí, pero yo también, vamos, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero yo siento que me da mucho consuelo. Sí, pero es que es igual a como cuando corrige un padre o una madre, ¿no? ¿Me explico? Hay corrección cuando hay amor, porque estamos hablando, estamos dentro del contexto del amor, es que estamos planteando todo esto, y el Señor corrige, pero el Señor consuela. ¿Un padre no hace lo mismo? Sí. ¿Una madre no hace lo mismo? Sí. No sé si me entendéis. O sea, en el fondo, ¿no? Pues yo creo que a una madre le duele. Le duele, es verdad. Le duele tener que corregir a un hijo. Le duele. Pero al mismo tiempo sabe perfectamente que necesita también alivio y consuelo. No sé si me entienden, ¿no? Porque es amor en definitiva y el amor plantea esa doble experiencia. Es que lloro y lloro y lloro y lloro y no paro de llorar. Y digo, ¿por qué tengo yo que estar llorando siempre y continuamente? Bueno, porque a lo mejor necesitas purificarte, María Dolores. De todo lo que tengas que purificarte, al final las lágrimas son expresión de ese proceso de purificación interior. ¿A todos nos pasa igual? No. No a todas las almas de alguna manera tienen que vivir el proceso de purificación igual. ¿De acuerdo? Pero lo que sí es cierto es que la palabra tiene esa capacidad, ¿me explico?, de suscitar comunión y amor. Bueno, ya está. El cura no desayuna. Bueno, vamos a continuar la celebración de la Eucaristía. Vamos a pedirle especialmente a la Virgen, a nuestra Madre del Cielo, que es maestra en la escuela de la oración, que nos ayude, ¿no?, a que se produzca ese fruto que hoy de algún modo esperamos. ¿De acuerdo? Y es que a través de la oración se robustezca la gracia, se fortalezca nuestro corazón y seamos capaces de acoger lo que buenamente Dios, a través de su justicia, procura para el bienestar de nuestras almas. Y que seamos capaces de decir, Señor, danos de lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Danos de los que... Tú nunca vas a saber a ciencia cierta lo que necesitas. ¿De acuerdo? Te puedes perder pensando que lo que necesitas es esto, cuando no es lo que necesitas. ¿Me explico? Es lo que Dios considera que necesitas. Porque nosotros nos autoengañamos muchas veces. Nos autoengañamos continuamente.
Entonces hay que de alguna manera confiar en lo que... Y por eso Dios provee y manifiesta a través de su justicia, a través de su gracia y misericordia, lo que realmente necesitamos para nuestra santificación. Así que hay que aceptarlo. ¿De acuerdo? Así que pedir la gracia, resumirlo. Señor, te pido la gracia que más necesito en este momento. Y como sé que me voy a resistir, ser realistas, como sé que me voy a resistir, pues dame la fortaleza y el consuelo para que pueda abrazar tu voluntad, para que sepa aceptarlo, para que mi corazón se libere, para que mi organismo espiritual crezca. Así que bueno, se lo confiamos al Señor y que nos ayude a ser personas de oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.